Radio Esperanza, manantial de música. El siguiente programa es una producción y realización de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles de nueva cuenta. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Te damos muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y vamos a estar aquí en cabina hasta las 7 de la tarde si el Señor así lo permite. Hoy están aquí conmigo en cabina mi hermano Carlos y mi hermano Lucio. Ellos ya están listos para tomar tus llamadas. Si quieres dejarnos tu comentario, una petición, lo que gustes y mandes. Aquí vamos a estar hasta las 7 de la tarde si el Señor lo permite. ¿Ok? Para eso te voy a dar los números aquí en cabina. Son los que tú ya conoces. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Te lo repito, 8375-5051 y el 8375-5055. Estos son los números aquí de la estación. Aquí en cabina vamos a tomar tu llamada. También te voy a dejar mi número de celular, principalmente para que nos envíes mensajes de texto o WhatsApp, ya sea hoy, después del programa o cualquier día de la semana. Mi número de celular personal es el 818-252-8607. 818-252-8607. También podemos estar en contacto en Facebook. Búscanos en Facebook como Volviendo a la Palabra. Facebook Volviendo a la Palabra. También tenemos página de internet si quieres darle una visitada. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. Te lo repito, www.volviendoalapalabra.com. Tanto en la página como en el Facebook. Si gustas visitarlos, ahí subimos prédicas, las de los miércoles, las de los jueves, las de los domingos. Ahí tenemos algunos recursos para evangelizar, si gustas echarles una visitadita. También para los que preguntan en dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos los domingos a las 12 del mediodía en el mero centro de San Nicolás de los Garza. La dirección es Juárez, número 127 Altos, en la mera esquina con Aldama. Juárez 127 Altos, esquina con Aldama, en el mero centro de San Nicolás. De hecho, estamos frente a la plaza principal. La plaza principal es donde está el Palacio de Gobierno de San Nicolás. ¿Okay? También tenemos correo electrónico. Si gustas enviarnos un correo electrónico, nuestro correo es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Te lo repito, es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Antes de comenzar también, sabes, una disculpa para los que tenemos allá atrasaditos en las entregas. Yo creo que salen la próxima semana. Esta semana el agua no nos ha dejado hacer entregas, pero todos los que han solicitado material, el material te va a llegar, no te preocupes, y no tiene ningún costo, ¿ok? Solamente que esta semana estuvimos ahí impedidos un poco por el agua, pero si Dios quiere, yo creo que ya la próxima semana nos ponemos al corriente, ¿ok? Para todos los que les debemos algo de material. Y ahora sí, vamos a comenzar, vamos a retomar los temas que traíamos las semanas pasadas. Solamente hicimos un break la semana anterior para tratar de dar un poco de luz a aquel que tiene dudas sobre lo que está pasando, lo que acaba de pasar en México, en América en general, los huracanes, los terremotos. De hecho, empezamos primero con un eclipse y hoy el día de hoy, el volcán el Popocatépetl, anda ahí como que queriendo hacer erupción. Yo no sé si te has preguntado qué está pasando. Todo esto es Dios, veíamos la semana pasada. Habrá gente que dice, ya está enojado, son juicios, y no está enojado ni son juicios. Dios está llamando al arrepentimiento a las personas, a ti, a mí y a todos, como dice y enseña el Señor en Lucas 13, del 1 al 6. ¿Okay? De eso hablamos la semana pasada, de un Dios soberano, que quiere decir que tiene control sobre todo, absolutamente
todo lo que sucede, nada pasa sin que sea voluntad de Dios. Pero ahora vamos a retomar los temas católicos, ¿ok? Los del martes aún andan hechos bolas ahí con el limbo, que ahora resulta que siempre sí existía, pero ya no existe, que era el seno de Abraham, pero bueno, ya no saben ni qué decir, ¿no? Dicen que nosotros no mencionamos documentos y nada más, a lo mejor no escuchan bien, pero te voy a decir los documentos que mencionamos nosotros. El Catecismo Romano, promulgado después del Concilio de Trento, en el siglo XVI, decía en su parte 2, capítulo 2, en su numeral 24, los infantes que no son capaces de tener este deseo, está hablando del bautismo, dice, están excluidos del reino de los cielos si se mueren sin bautizar. Si este no es un documento católico oficial, pues entonces yo no sé cuál es. Y luego dicen que no cambian, ¿no? Pero mira, primero los enviaban al infierno. En el segundo concilio de León habla también de los que mueren con el pecado original y dice que van al infierno, pero con castigos más leves. En el párrafo 1254. ¿Okay? Ahora en el catecismo actual, en el numeral 1261, sí dice, en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia los confía a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, nos permiten confiar en que hay un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. ¡Qué bonito! Nada más que este catecismo es de 1992. Pero claro que hay documentos católicos de antes de 1992 que hablaban del limbo. Por ejemplo, en 1905 se publicó el Catecismo de la Iglesia, el Catecismo Mayor, prescrito por San Pío X en 1973, y ahí todavía se hablaba del limbo. Decía que es un lugar privados de la presencia de Dios, pero donde no hay sufrimientos. Otra vez, 1905, Catecismo Mayor, prescrito por San Pío X en 1973, todavía se hablaba del limbo. ¿Ok? Si esos no son documentos católicos, pues entonces cerremos el changarro, ¿no? Y a propósito, la semana antepasada, así como ellos nos pidieron respuesta sobre el limbo y se la dimos, nosotros les dejamos una pregunta. Y si nos oyen, si nos están oyendo, que claro que nos están oyendo, les pedimos un versículo o un pasaje donde Dios haya ordenado o alguien haya hecho una imagen como las que ellos usan, una imagen de yeso, de madera, oro o lo que sea, pero de una persona, de un hombre o de una mujer. Porque en la Biblia se ve, por ejemplo, la estatua de Nabucodonosor, un hombre, pero a Dios no le agradaba. ¿Ok? Entonces lo que les pedimos es un verso o un pasaje donde Dios haya ordenado o aprobado la hechura de una estatua o una imagen, pero de una persona. O sea, no seas torcedor de la escritura, ¿verdad? Sí sabes lo que es una persona, ¿no? Porque no estamos pidiendo de un angelito o de un animalito, porque tú en la iglesia no tienes imagen de un animalito o de un angelito, ¿no? Porque claro que conocemos Éxodo 25, cuando Moisés está haciendo el arca del testimonio y el Señor le dijo, harás 2 querubines de oro macizo. Ese lo conocemos, pero esos son querubines. ¿Ok? Estamos pidiendo dónde se mandó a hacer imágenes de personas. Conocemos también cómo usan y tuercen Números 21:8, donde Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. Pero esta es una serpiente. No, es decir, no sé si saben distinguir una serpiente de una persona. No sé si saben distinguir un querubín de una persona. Me imagino que sí, ¿no?
Me imagino que sí. Conocemos lo que dice la Biblia del templo de Salomón. En Primera de Reyes 6:27, cuando hizo el templo, dice que puso esos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo. Lo conocemos esto. Conocemos Primera de Reyes 7:29, que dice que ahí había figuras de leones, de bueyes y de querubines. Por eso les repetimos, de personas, porque San Judas no es un buey, no es un león, no es un querubín, ¿verdad? Ni San Martín de Porres es esto. Entonces lo que les pedimos de favor, que nos enseñen, como nosotros somos ignorantes y ellos son maestros, que nos enseñen, por favor, dónde en toda la Biblia Dios mandó a hacer una imagen de una persona después de fallecida, ¿ok? Que no la adoraran, como tú dices, no la adoraran, que la veneraran, ¿sí? Pero ¿dónde Dios mandó eso, verdad? O si tú la encuentras, sabes, es más, cerramos este programa el día que me lo pases, ¿ok? El trato está hecho y el reto está hecho para los del martes. Cuando tú me pases ese verso donde Dios la mandó, cerramos este programa y dejamos de hablar de ustedes, ¿sale? Ahí está el trato, ¿ok? No estamos preguntando si las adoran o las veneran, si eran santos o no, si son ídolos o no, si son dioses o no. Solo estamos pidiendo ese pasaje donde Dios haya ordenado hacer imágenes de personas o donde alguien lo haya hecho y le haya agradado a Dios. Una imagen de yeso, madera, oro, plástico, lo que sea, de plastilina, lo que sea, pero de personas, ¿ok? Y aquí estamos para servirte, ¿ok? Y a propósito de eso vamos a hablar hoy. Hace 2 semanas comenzamos con el tema de las imágenes. Solo hablamos de las imágenes. Todavía no entramos a quién es, qué era, si era santo, si qué es la idolatría, nada. Nada más hablamos de que Dios prohíbe las imágenes, hasta de Él mismo. Te voy a repetir algunos versículos nada más, sin leértelos. Si tienes papel, lápiz, anótalo y chécalo ahí en tu casa. Éxodo 24, todos lo conocemos. Isaías 44, Levítico 26:1, Deuteronomio 27:15, Jeremías 10:3, Habacuc 2:18. Además, en la misma Biblia católica está Baruch 5, Baruch 6, Sabiduría 12, 13 y 14 y muchos más. En el Nuevo Testamento, 1 Corintios 10, 14, 1 Juan 5, 21, Romanos 1, 23 y más. ¿Okay? El Salmo 115 es maravilloso. En el 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas, mas no oyen. Narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Por el amor de Dios, si esto no es tu San Judas, pues yo no sé de quién está hablando. Hoy vamos a hablar de las imágenes, pero ahora desde otro punto de vista, de quiénes son. Es decir, quiénes son, quién era ese San Judas, quién era ese San Martín, ¿lo sabes? Ya hablamos que la Biblia prohíbe las imágenes, incluyendo de Jesús o de Dios mismo. Dios aborrece el culto a las imágenes. Pero ahora queremos hablar de un tema ligado, la persona, el santo que está detrás de la imagen. ¿Debe adorarse? ¿Debe venerarse? ¿Te das cuenta? Vamos a analizar esto, ¿ok? Si los debemos adorar, venerar, saludar, hacerles oración. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Ok? Primera de Reyes 18:21 nos pide esto nuestro Señor. Elías dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, síganle, y si Baal es Dios, vayan en pos de él. Pero no se puede andar entre dos. Segunda de Corintios 6:14 dice que no puede convivir la luz con las tinieblas, ni puede haber armonía entre
entre Cristo y Satanás y pregunta, ¿qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Hay que tener cuidado. Mira lo que dice la Iglesia Católica primero de estas, ¿ok? En el Catecismo, en el párrafo 956, dice que por el hecho que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en santidad y no dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Esto dicen de la persona, a esa a la que le hacen imágenes y luego le oran acá. Dice que como están ya en el cielo y están más íntimamente unidos a Cristo, ellos nos ayudan e interceden por nosotros, ¿ok? La iglesia dice que son intercedores, que son mediadores, que por eso les pueden rezar, orar, pedir, venerar, ¿ok? Pero la Biblia católica, dice en 1 de Timoteo 2:5, la Biblia católica, tu Biblia católica, dice que Dios es único y que único también es el mediador entre Dios y los hombres, se llama Cristo Jesús. Es decir, no hay más mediadores. Jesús es el único mediador. Entonces esa es la primera contradicción entre la Biblia católica, no otra Biblia, la Biblia católica con el catecismo católico. Pero el catecismo sigue diciendo, ellos, es decir, los santos, presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Como saben que Cristo es el único mediador, entonces ellos son mediadores entre la persona y ese mediador que es Cristo Jesús, ¿okay? Pero presentan los méritos que adquirieron en la tierra. Otra contradicción, porque la Biblia dice que los méritos que nos salvan no son los de nosotros ni los de ningún santo, sino los de Cristo Jesús. Por eso, por gracia somos salvos, dice Efesios 2:8. No por obras para que nadie se gloríe. Ningún mérito tenemos. Gracia, de hecho, significa favor inmerecido, ¿ok? Si no tienen valor nuestros méritos, mucho menos los de nadie más. Los únicos méritos que tuvieron valor y que nos salvaron son los méritos de Cristo. Y por los méritos de Cristo es que habremos un día de llegar a su presencia. ¿Te das cuenta? Pero no sé si veas hasta aquí de lo que se trata esto, de lo que hacen ellos. ¿Okay? Dios tiene un propósito para nosotros. Dios quiere tener relación con nosotros. De eso se trata la Biblia. ¿Por qué necesitaríamos un mediador? ¿Okay? Mateo 6 dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre está ahí en lo secreto. No nos manda a ir ante nadie más. No dice entra en tu cuarto y busca un mediador, busca al que esté menos ocupado. No dice eso. A veces nos engañan ya ni con la Biblia, ya ni con el catecismo, sino con su imaginación. Yo no sé si has oído católicos que dicen, es que Dios, como es el jefe, está muy ocupado, por eso tiene sus trabajadores, para eso son los santos. No, Dios nunca está ocupado para sus hijos. Dios, como es omnipotente, omnipresente, puede contestar y escuchar todas las oraciones. Todas las oraciones. A veces dicen ellos, no es idolatría orarle a los santos, porque no les estamos diciendo dioses. Y dicen, solo al que le dices Dios es idolatría. No es así. No es así. Idolatría es darle atributos de Dios, creer que son como dioses. Y cuando tú le oras a un santo, lo estás haciendo un Dios. ¿Por qué? Yo te pregunto hoy, y pregúntale a tu sacerdote o a los maestros estos católicos, ¿cómo le hace un santo para escuchar toda oración? Es decir, vamos a poner el día de fiesta de San Judas. Se llena la iglesia. Se arrodillan todos a orar, pero también están en Guadalajara orando, y también están en Puebla, y también están en Morelia orando. ¿Cómo le hace ese santo para escuchar una oración en Puebla, en Morelia y en Monterrey? Es omnipresente, tendría que serlo para oír las tres oraciones. Si tú dices que sí,
Eso es hacerlo un ídolo, porque ese es un atributo que le corresponde a Dios. Si tú dices que no, porque no se puede, porque solo hay un omnipresente, que es nuestro Señor, y entonces ¿por qué le oras? Si tal vez ni te esté escuchando. ¿Te das cuenta? Esta doctrina tiene mucho problema. Pero la verdad, lo que enseña la Biblia es que no necesitamos intermediarios de ningún tipo. En Hebreos 10:19 dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo gracias a la sangre de Jesucristo. Por su sangre, por sus méritos, de nadie más. Por eso podemos entrar. Cada que tú decides hacer oración en el lugar que estés, no tiene que ser una iglesia, en tu casa, en tu carro, en la calle, en el trabajo, en el comedor, en la sala, donde sea, que tú cierras tus ojos, te pones de rodillas, ahí está el Dios poderoso para escucharte, ¿te das cuenta? La Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz, en ese instante se rasgó la cortina del templo que separaba al pueblo de la presencia de Dios, y a partir de ahí todos podemos entrar. Todos podemos entrar al lugar santísimo, a su presencia. Yo te pregunto, hermano católico, ¿por qué no ir a sus pies? No dejes que nadie se interponga a eso. No dejes que nadie te desvíe. No sé si veas lo que hace la iglesia a esa a la que perteneces. Dios dice: yo te amo, quiero que vengas a mi lado, que te arrepientas, que me pidas perdón, quiero tener relación contigo, solo tienes que arrepentirte. Pero la iglesia católica dice: no, si vas a arrepentirte y a pedir perdón, tienes que venir al sacerdote, no a Dios, al sacerdote. Él es el que te perdona. ¿Tú crees eso? ¿A quién ofendiste? ¿O a quién ofendemos cuando pecamos? La Biblia dice que hagas esto, que es urgente, que puedes ir al infierno. Pero la iglesia católica dice: no, vas a ir a un purgatorio, ahí vas a ser limpiado y luego vas a ir al cielo. Así como esas son palabras de la serpiente. Así le dijo la serpiente a Eva: come y no morirás, come, peca, no pasa nada, vas a ir al purgatorio. Dios dice: no, yo quiero que vengas a mí directo, quiero ser tu padre. Clama a mí y yo te responderé, dice la Biblia. Pide y se te dará, dice la Biblia. Pero la iglesia católica dice: no, está muy ocupado. Ve a los santos, ellos son intermediarios. Por medio de los santos llegas a Dios. ¿Te das cuenta la contradicción del Dios verdadero contra el Dios que te enseña la iglesia católica? Dios dice: yo quiero que seas salvo. Tienes que tener fe, salvo por fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero la iglesia dice: no, ese no es el camino. Son los sacramentos. Ándale pues. De hecho dice en el catecismo, en el numeral 1547, si alguno dijere que los sacramentos no son necesarios para salvarse, sea excomulgado, dice la iglesia católica. Pero es lo que dice la Biblia: salvos por fe, salvos por gracia. Dios dice: te he dejado mi palabra para que la escuches, ven a mi palabra. La iglesia dice: no, nosotros tenemos la palabra de Dios, nos la dio en forma directa, es la tradición. Oye, eso que se llama Biblia, no, bueno, sí es palabra de Dios, pero además nadie puede interpretarla, solamente nosotros. ¿Te das cuenta las contradicciones? Yo quiero ser tu padre, dice Dios. Y ellos dicen: acá tenemos a tu madrecita, ven para acá. Están en competencia, en contradicción contra la verdadera palabra de Dios. ¿De dónde viene el culto a los santos? El catecismo de la iglesia católica dice que siempre se ha considerado una práctica santa y segura indicación de gratitud, dice el catecismo. En el Concilio Vaticano II dice: desde los primeros días hay una tradición que se muestra en las iglesias, imágenes de nuestro Señor, imágenes de su Santa Madre y los santos para su veneración. ¿Okay? En realidad esta práctica comenzó en el siglo III. ¿Ok? Para nosotros tiene más de 17 siglos.
había una práctica de celebrar la liturgia sobre las tumbas de los mártires en las catacumbas de Roma. Esta fue instituida por el Papa San Félix en el año 269 y de ahí comenzó a crecer la práctica. En el siglo VI, los papas decidieron que debían incluirse restos de los mártires en los altares. Por eso tienen tantos restos de mártires guardados por ahí. ¿Okay? Y es antigua la práctica. Okay, pero lo antiguo no lo hace correcto. Así es. Esta práctica de hecho comenzó antes de esto que te platico, porque la comenzó la gente en forma espontánea. Es decir, algunas personas consideraban a alguien santo y automáticamente al morir lo empezaban a venerar, a adorar, a rendirle culto. Hacían peregrinaciones a la tumba de los apóstoles. Es decir, era como una aclamación popular. Así comenzó esto. Fue el pueblo el que empezó esto, pero después se volvió un desorden. ¿Cómo saber quién sí y quién no era santo? ¿Okay? ¿Cómo a quién debían venerar? Pero tú estás viendo que esta práctica no era bíblica. Pero la iglesia tomó esto y como lo practicaba el pueblo, aplican aquello de que la voz del pueblo es la voz de Dios e intervinieron, ¿ok? Te decía el Papa San Félix en el año 269, en el siglo VI los papas incluyen restos de mártires en los altares, pero hasta el año 993 intervino el Papa Juan XV con más fuerza. Decidió intervenir. Yo no sé, ¿tú qué crees que un cristiano debería de haber hecho cuando ve al pueblo adorar muertos, cuando ve al pueblo adorar huesos, restos? Lo que debía de haber hecho era parar esa práctica, decirle a la gente que no era correcto. Pero no solo este papa, los anteriores, no solo este papa, San Félix en el año 269. Pero lo que hizo Juan XV es tomar parte. ¿Y sabes qué hizo? Declaró, no, esto es un desorden, ¿no? Cada quien decía, este es santo, este no, aquel. La gente era la que lo hacía. Bueno, él declaró que de ahí en adelante, ahora el Papa es el que iba a declarar quién era santo y quién no. Mira nada más, bendita intervención, ¿no? Para apropiarse de una práctica del pueblo, pero de una práctica errada. ¿Okay? Así que el primer papa que canonizó a alguien fue este Juan XV. En el año 993 canonizaron, es decir, declararon santo a Ulrich de Augsburg. Ahí lo declararon santo. Es el primero que hicieron oficial. ¿Cómo se hacía? El papa oraba de rodillas ante la tumba del postulado a santo, pues le rendía culto, tocaba las campanas y automáticamente quedaba ya canonizado. Y así empezó a tomar forma este culto. Gregorio IX, ya muy recientemente, formalizó el proceso y reservó otra vez las canonizaciones solo para los papas. ¿Okay? En el año 1588, el Papa Sixto V creó la Congregación para las Causas de los Santos, que es quien ahora se encarga de los procesos de canonización hasta el día de hoy. Es decir, lo quitaron de que fuera un solo hombre como el Papa y ahora crearon una congregación para la causa de los santos. Y así está, hoy se encarga de los procesos de canonización. Antes de continuar, te voy a dar los números de teléfono por si quieres marcarnos. Son el 8375-5051 y el 8375-5055. Mi celular es el 818-252-8607. Te decía que esta congregación para la causa de los santos fue en el año 1588 creada por el Papa Sixto V. El Papa Urbano VIII en 1634 puso las normas eclesiásticas para el proceso de canonización y este proceso lo reformó Juan Pablo II ya hace pues muy poquito, ¿ok? Es decir, la iglesia es la única encargada y con autoridad de decir quién es santo y a quién se le puede rendir culto y a adorar. ¿Cómo lo hace?
¿En qué consiste el proceso de canonización? Primero, para empezar, alguien tiene que proponerlo, ¿ok? Tiene que proponer a la persona, al santo en este caso, alguien del pueblo, algún testigo de que el fallecido llevó una vida santa o bien que haya recibido algún favor de esa persona, pero ya muerta. Después lo tiene que proponer para introducir una causa. Deben de haber pasado por lo menos 5 años de su muerte. Antes eran 50 años. Hoy lo redujeron a 5 años solamente. Después de ser propuesta la persona, el que lo propone tiene que hacer una gran labor, recoger testimonios y pruebas de todo lo que hizo en vida el difunto, incluso de milagros. De hecho, principalmente milagros, ¿ok? Confirmación de las virtudes heroicas, fe, esperanza, caridad, etcétera, ¿ok? Si todo esto es correcto, se le da el título primero de siervo de Dios y se le declara alguien venerable. No hay ninguna ceremonia especial para esto. Después, antes de canonizarlo todavía, hay un paso intermedio que es la beatificación. Es el segundo paso, ¿ok? La beatificación debe ser en un lapso no menor a 20 años. Nombran al abogado de Dios y al abogado del diablo. Y para declarar a alguien beato se necesita, además de todo lo que ya dijimos, para declararlo venerable, además del testimonio de su vida, se ocupa que haya 2 cosas. Una, o que haya sido mártir, o bien que haya hecho un milagro. Que haya un milagro que se le adjudique al muertito. Se estudia el milagro bien, con documentación, con testimonios, con reportes médicos, y si llegan a la conclusión que fue verdadero, se declara beato. ¿Okay? Se le llama bienaventurado y ya puede recibir culto. Ahora sí, en la ceremonia de beatificación ya se le hace un retrato y ya se imprimen folletos, estampas, imágenes, reliquias y empieza el negociazo. ¿Okay? Una vez beatificado, se inicia un nuevo proceso, el tercer y último paso, para que sea canonizado. Ahora se necesita un nuevo milagro que haya hecho el beato, el difuntito, ¿ok? Y si se prueba que este segundo milagro es verdadero, ahora ya se le declara santo. Se le asigna un día en el santoral, se le asigna un día de fiesta y ya otra vez puede ser venerado, puede tener fiesta, todo eso, ¿ok? No sé si comprendiste el proceso. Para ser beato se requiere de comprobar un milagro. Para ser canonizado, otro milagro más, 2 milagros. Y ya le puedes rezar, pedir, que es lo que hoy hace mucha gente con esto. ¿Dónde está el error? ¿Tú qué opinas de esta práctica? ¿Qué dice la Biblia de una práctica como esta? Mira lo que dice Isaías 8:19. Si alguien te dice: consultemos los espíritus, consultemos a los adivinos, responda: todo pueblo debe consultar a sus dioses, a ver si los muertos pueden aconsejar a los que viven. ¿Ok? No pueden consultar espíritus, no podemos. Deuteronomio 18, del 10 al 11. Que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo por fuego, nadie que consulte a los astros, ni nadie que consulte espíritus o que pregunte a los muertos. No podemos preguntar a los muertos nada, no podemos consultar a los muertos. ¿De dónde hemos sacado eso? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y San Judas, San Martín, San Antonio y los más de miles de santos que tiene la Iglesia Católica son muertos. De eso está hablando. Oye, pero a lo mejor están en el espíritu. Esa es otra cosa. La Biblia los llama muertos. Para la vida terrenal son muertos. ¿Ok? Dice 1 de Tesalonicenses 4:16. Los muertos en Cristo resucitarán primero, pero eso será después. ¿Cómo es la vida en el cielo? No lo sabemos. La Biblia dice que están muertos. Muertos algunos en Cristo, pero muertos, ¿ok? En la Biblia no se permite, no se ve a nadie
dirigirse a esos muertos. Tú no ves a los discípulos hablarle a San Abraham o a San Moisés. Ellos eran santos, ¿verdad? Pero no les pedimos a ellos. En la Biblia se ve, por ejemplo, la muerte de Esteban. ¿Por qué Pedro o Pablo no le dijeron a la gente que le oraran a San Esteban? No es correcto. No hay ni un solo pasaje, ni un solo versículo que ampare esta práctica. ¿Ok? Pero, vamos a suponer, ¿ok? Sí se les puede pedir a los muertos, pero nomás a los que fueron santos, ¿ok? ¿Cómo puedes confiar en eso? ¿Cómo puedes saber quién es y quién no? ¿Te das cuenta? Yo te voy a poner un ejemplo muy famoso, ¿sí? La iglesia va a decir que no, los del martes van a decir que no, pero es de todos sabidos que al padre Maciel, no sé si has escuchado su historia, al padre Maciel se le estaba preparando el proceso para beatificarlo y luego canonizarlo, ¿sí? El padre Maciel fue de los más cercanos a Juan Pablo II, era el consentido de Juan Pablo II, y a Juan Pablo II le encantaba canonizar santos. Canonizó más de 400 santitos Juan Pablo II, ¿ok? Y en ese proceso estaban. Al padre Maciel se le acusó de abusar de menores en su colegio, en su seminario. Estos jóvenes que fueron abusados, más tarde enviaron una carta a Juan Pablo porque no los recibió. Le enviaron una carta denunciando los abusos sexuales que sufrieron por parte del padre Maciel. Nada pasó, nada hizo el Papa que ya es santo también, no, ni la iglesia. Lo ocultaron y siguieron con el proceso de beatificarlo y canonizarlo como si nada. Pero más tarde se descubrió la vida del padre Maciel, no gracias a la iglesia. La iglesia nunca entrega a un pedófilo ni a un violador. Esto se descubrió gracias a un periódico de Estados Unidos. Tampoco fueron los protestantes los que atacaron a la iglesia. Fue un periódico de Estados Unidos. Descubrió la vida que llevaba el padre Maciel, una vida de excesos, era un adicto a las drogas, tenía 2 casas, tenía 2 mujeres, tenía 2 familias, y solo así la iglesia abrió los ojos. Tuvo que hacerlo por la presión, pero ellos no descubrieron nada, todo lo encubrían, ¿ok? Y la pregunta es, imagínate que lo hubieran canonizado. Hoy tendríamos la imagencita del padre Maciel ahí peloncito, ¿no? Y le podrías pedir y te hacía milagros. ¿De cuántos disque santos no habrán descubierto cosas como estas? Ahora imagínate a alguien que la iglesia declara santo, pero que su vida doble, su vida oculta, lo llevó al infierno. Y tú pidiéndole a alguien que está en el infierno. ¿Por qué arriesgarte, hermano? Con todo respeto, no voy a poner nombres, pero imagina cualquier sacerdote de los que se han declarado santos, y si en lo oscurito violaba niños, ¿cómo sabes que no? ¿Quién te puede decir que no? Si para la iglesia fue un santo, pero Dios lo envió al infierno. ¿Por qué te empeñas en arriesgar tu vida? ¿Por qué no te acercas a Dios? ¿Sabes? Esto es algo que yo no entiendo de todo aquel que se dice católico. ¿Qué te ha hecho Dios sino bendecirte? Si la iglesia dice, mira, tienes 2 opciones, confesarte al sacerdote o confesarte a Dios, ¿por qué prefieres al sacerdote? No hay nada como ir a la presencia de Dios. Si la iglesia te dice, mira, puedes orarle a los santos porque interceden, qué bonito, pero también puedes orarle a Dios. ¿Por qué prefieres a un santo que nadie sabe si lo fue? ¿Qué tienes contra Dios? ¿Qué te ha hecho Dios? Mira lo que dice la Biblia católica. Esto no está en las Biblias evangélicas. Ya ves que esos perversos le han quitado libros. No. Esto está en la Biblia católica. Mira, Sabiduría 14. Sabiduría 14:12. No lo vas a encontrar más que en tu Biblia católica. Ni en la de los testigos, ni en la de los pentecostales, ni en la de los bautistas. Ya ves que esos son bien malvados. No, en tu Biblia católica. Sabiduría 14:12. Dice, la invención de los ídolos
fue el comienzo de la perversión. Y mira, Sabiduría 14:15. Vamos, no puede ser más claro, es tu Biblia católico. Dice: imagínese a un padre afligido por la muerte prematura de su hijo. Imagínate que manda a hacer una imagen de él y luego honra como Dios al que no es más que un difunto. Está en tu Biblia católica. Ojalá y lo leas, anota. Sabiduría 14. Honras como Dios a quien no es más que un difunto, un muerto. Sigue diciendo ahí mismo: transmiten a su familia ritos y ceremonias, y con el tiempo esta costumbre impía se consolida hasta el punto que se hace obligatoria. Es tu Biblia. Así se ha ido. Hermano, ¿sabes qué es lo que hay en el pueblo católico? Que nacemos católicos. ¿Sabes por qué le pedimos a San Judas? Porque nos lo enseñó mamá. ¿Sabes por qué mamá le pedía a San Judas? Porque se lo enseñó abuelita. ¿Sabes por qué abuelita le pedía a San Judas? Porque se lo enseñó su mamá. Y es algo que se ha transmitido así. Y nadie se preocupa hoy si es agradable a Dios. Y si tu abuelita ya está ardiendo, y si tu mami ya está ardiendo, ¿por eso vas a arder tú? Vamos, alguien tiene que romper con eso. Alguien tiene que romper con eso. Usa tu cabeza. ¿Quién es ese San Judas? ¿Quién es ese San Martín? ¿Quién es ese negrito? ¿Quiénes son? ¿Por qué podemos pedirles? ¿Solo porque lo dice un sacerdote? ¿Solo porque nos lo dicen que así es? Y si están equivocados, y si te están llevando a la perdición, ¿quién le va a decir a Dios: sí me equivoqué, Señor, pero bueno, es que me engañaron, castígalos porque son malos? No, a ti también te van a castigar. ¿Sabes qué dice el Señor? Te va a decir: ¿y la Biblia? ¿Por qué no leíste la Biblia? No, porque es que la iglesia decía que solo ellos la podían leer. Pero no había en la librería, no compraste una, no te la dejé, no mandé unos siervos a hacer una reforma, y por eso la Biblia llegó a tus manos, para que la leyeras, para que la estudiaras. Sabiduría 14:17. De igual modo, se veneran estatuas por orden de los príncipes, aquellos de sus súbditos que no podían honrarlos personalmente porque vivían lejos, quisieron tener sus retratos. Mediante esa imagen podían venerar al rey. Mira la palabra venerar. Y no está diciendo que le agradaba a Dios. Venerar al rey como si estuviera presente. El talento del artista hizo que aumentara ese culto entre los que no conocían al soberano. Te repito, mira la palabra, venerar. Y tampoco le gusta a Dios, ni venerar, ni adorar, que para el caso es lo mismo. Con el afán de agradarle, pero te repito, esto no está en las Biblias evangélicas. Esto está en la Biblia católica nada más. Sabiduría 14. Con el afán de agradarle se las ingenió para representarle más bello de lo que era. La muchedumbre se dejó seducir y llegó a ver un Dios. Mira lo que dice aquí. La muchedumbre se dejó seducir y llegó a ver un Dios en el que veneraba. Pero oye, no puede ser más claro. Y es tu Biblia. Honran como Dios al que no es más que un difunto. Es ilógico. ¿Viste el ejemplo? Dice aquí: es como si se muere tu hijo y le haces una imagen y le empiezas a pedir. ¿A quién diantre se le puede ocurrir? Es como si, no sé, ¿quiénes fueron los difuntos este año? Juan Gabriel, don Robert, que acaba de fallecer. Mira, ya se murió Juan Gabriel. ¿Alguien le pide un milagro y lo concede? Entonces lo tiene que proponer a la iglesia, y como hizo un milagro, pues va a ser santo. Imagínate todos pidiéndole a San Juan, por el amor de Dios, a San Michael Jackson, a San Roberto Hernández Jr. ¿De qué estás hablando, hermano? Abre los ojos. San Judas, ese Judas era un hombre como tú y como yo. Martín de Porres era un hombre como tú y como yo. ¿Te das cuenta? Oye, pero fueron santos. ¿Y qué, eso a ti en qué te ayuda?
La Biblia manda que tú y que yo seamos santos. Dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Es como hoy hay sacerdotes, el sacerdote de ahí, de la iglesia católica, el de la colonia donde yo vivo, el sacerdote católico murió hace como un año. Imagínate, ya como murió le puedes pedir. Pero por el amor de Dios, antes de hablar de la práctica, si la iglesia tiene... ¿Cuántos días tiene el año? 365. Si tú agarras un calendario, hay un santito para cada día. Y en algunos hay hasta 2 o 3. Pero vamos a quedarnos con uno. Quiere decir que hoy hay 365 santos. ¿Por qué muere otro y le pides a ese otro? Ya hay 365 santos. ¿Para qué quieres otro nuevo? ¿Para qué quieren otro nuevo? Imagínate que hoy muere un sacerdote y mañana ya le podemos pedir. ¿Para qué le pedimos? Mira, mi abuelita murió hace años. Imagínate que yo hoy le pueda pedir un milagro a mi abuelita. ¿Cómo es la cosa? ¿No tienes duda? No, o solo a los que autoriza la iglesia, eso sí. Los que no autoriza, esos no. La iglesia dice... Es que mira la contradicción. La iglesia dice, solo que los que nosotros autorizamos les puedes pedir. Pero es mentira. Porque para proponerlo, ya alguien le tuvo que haber pedido a ese santo y haber hecho un milagro. ¿Te das cuenta? Para proponerlo decíamos, por ejemplo, para proponer a San Juanga, alguien tiene que decir, oye, yo le pedí un milagro a Juan Gabriel y me lo hizo. ¿Cómo lo haría? ¿Quién sabe? ¿Qué debería de hacer la iglesia? ¿Investigar el milagro de Juan Gabriel? No, por el amor de Dios, ya detengan esto. Sean honestos. Sean honestos. Ya están muertos. La iglesia de Cristo pararía esto. ¿Por qué ellos no lo hacen? Hace no mucho canonizaron a San Juan Diego, ¿te acuerdas? Otra vez, el milagro que le atribuyeron es que en mayo de 1990 un joven se cayó de una altura de 10 metros, se quebró el cráneo y su mamá le pidió un milagro a Juan Diego. Mira, por eso te digo, mira desde el origen esta práctica. La pregunta es, esta señora, ¿por qué le oró a Juan Diego si ni siquiera era santo aún? ¿Por qué no le pidió a San Judas? ¿Por qué no le pidió a la Virgencita, hombre? ¿Por qué a Juan Diego? No hay nadie que les diga que es un error. Podemos pedirle a cualquier muerto a ver si nos hace el milagro. Y Juan Diego ya fue canonizado en el 2002. ¿Sería santo? O sea, por un milagro podemos basarnos en que es santo. ¿Sabes qué dice la Biblia? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el diablo hace milagros. ¿Sabías eso? Que el diablo se disfraza de ángel de luz. Que al diablo, que a la bestia se le ha dado poder para hacer señales. Que vendrán falsos cristos y harán señales. ¿Cómo porque a alguien le pides un milagro y hace el milagro, lo puedes declarar santo? Si dicen, bueno, pero fuimos a checar su vida. ¿Cómo checaste la vida de Juan Diego si ya han pasado tantos años? ¿Qué? Pero ¿cómo lo van a parar si es un súper negociazo? ¿Sabes cuánto genera la iglesia? A la iglesia cada santito en imágenes, estampas, escapularios. En Hechos 19:23, cuando Pablo predicó contra la idolatría, había un platero llamado Demetrio que hacía figuritas del templo de Artemisa. Reunió a todos y les dijo, ustedes saben que esta industria es la que nos deja mayores ganancias, pero ese Pablo ha cambiado la mente de las personas. Según él, los dioses no pueden salir de manos humanas. Pues claro que no. ¿Cómo los dioses van a salir de las manos humanas? Nosotros necesitamos un Dios que nos sostenga como es el Dios verdadero y no sostener nosotros a un diosito como ahora en diciembre los que ponen al niñito Dios. ¿Cómo lo amarras a la silla? ¿Te acuerdas? Algunos lo amarran, ¿por qué? Para que no se caiga. Para que no se caiga. No, mi Dios me sostiene. Yo no sostengo a Dios.
Pero mira tantas cosas en contra que tiene esta doctrina. En el 10 de mayo de 1969, Pablo VI hizo una exclusión de 33 santos que nunca se comprobó que existieran y que no deben ser nombrados en oraciones, dijo él. Estos ya no deben ser nombrados en oraciones. Ok, ya no los nombramos. Pero ¿y los que les pedían antes? ¿Y los milagros que sí hicieron, si no existieron? Entonces, ¿quién los hizo? Qué prácticas tan diabólicas. Exhumar restos de los santos y pasearlos. Al país han traído paseando los restos de Pío X. Hace no mucho traían paseando los huesitos de otro muerto, de Juan Bosco, y la gente quería tocarlos. Se mueren por tocar los huesos de un muerto cuando Dios nos manda no tocar cadáveres. Es increíble todos los inventos del diablo que hace esta iglesia. Pero te repito, y la pregunta es, por ejemplo, estos que fueron excluidos del santo oral, y en los milagros que hicieron, los milagros, entonces ¿quién los hizo? La Biblia dice que el diablo, la Biblia dice que el que está detrás de las imágenes es el diablo. Primera de Corintios 10:19. No quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea consagrada o que el ídolo sea algo. Los sacrificios a los ídolos van ofrecidos a los demonios. Eso es lo que dice la Biblia. Primera de Corintios 10:19. ¿Ok? Segunda de Tesalonicenses 2:3, hablando de la venida de Cristo. No vendrá sin que venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, que se opone contra Dios, se sienta en el templo. Y luego dice, ya está en acción el ministerio de iniquidad. Se manifestará aquel inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Mira lo que dice ahí. Con señales y prodigios mentirosos. ¿Cómo puede ser? Oye, mira, vamos a pedirle a don Roberto ahora que se murió, y capaz que te concede el milagro, y la iglesia dice, como hizo un milagro, pues es santo. Pues qué cosa tan torpe. Eso es no saber la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el diablo también hace milagros. Que la bestia, dice Apocalipsis 13, hace señales y milagros. Y tantos, así como al padre Maciel, ¿cuántos habrá que no son de Dios? Que no están con Dios, pero que son santos de la iglesia católica. El diablo está detrás de esas imágenes. ¿Ok? Dice Deuteronomio 13:2. Tal vez se presente en tu pueblo un profeta, pronostique una señal. Si ocurre esa señal y te dicen, vamos, sigamos a otros dioses, no le hagas caso, porque Yahvé tu Dios te pone a prueba. Es decir, viene alguien, te dice, pídele a don Robert, y don Robert le hace la señal, y luego te dice, ven, vamos a adorar, ahora hacer una imagen. No le hagas caso, porque es tu Dios el que te prueba. Claro que las imágenes hacen milagros, ¿ok? Pero no vienen de parte de Dios. Ezequiel 14, del 7 al 9, dice el Señor, yo Yahvé responderé personalmente a cualquiera que vive alejado de mí y que solo piensa en sus ídolos que lo inducen a pecar, y que después vaya al profeta para que me consulten. Si el profeta le da una respuesta de mi parte, es porque yo, Yahvé, busqué su perdición. ¿Ok? Léelo en tu casa, Ezequiel 14, del 7 al 9. Esto es triste. Es demasiado triste. Tengo muchos más versículos, pero eso de los santos, claro que viene en la Biblia. Claro que está en la Biblia, pero mira lo que dice la Biblia para ti, hermano católico. Oye, pero San Judas fue santo. ¿Y qué tiene que ver que haya sido santo? Bueno, le pido y me hace milagros. Qué bueno. Vamos a suponer estas dos cosas como correctas. San Judas fue santo. Qué bueno, está en el cielo. Yo le pido y me hace milagros en la tierra. Qué bueno, ya tienes dos cosas buenas. Pero
Esto no se trata de favores en la tierra. Esto se trata de ir al cielo. Y para ir al cielo solo hay un camino. El camino lo marcó Cristo. Y dicen Hebreos 12, 14, que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Oye, San Judas es santo, qué bueno, pero él no te puede llevar al cielo, ¿ok? Primera de Corintios 1, 2. Eso somos nosotros. Primera de Corintios 1, 2. Mira lo que dice en la palabra. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Estamos llamados a ser santos todos, no a pedirle a los que lograron ser santos. Aquí ya te estoy dando el beneficio de la duda. Oye, San Judas y San Toño y San Pedro y todos los santos que existen, si fueron santos, qué bueno. Si fueron santos, estarán en el cielo, pero eso no te sirve a ti. Efesios 1:4 nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice también en Efesios 5:27. Efesios 5:27. Dice que Él viene por una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Primera de Pedro 1:16 nos habla de lo mismo, de que tenemos que nosotros ser santos. Primera de Pedro 1:16, escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Esa es la doctrina que enseña la Biblia. La doctrina no enseña que unos serían santos y luego ellos van a auxiliar a los que no pueden o no quieren ser santos. ¿Cómo nos van a auxiliar? Sin santidad nadie verá al Señor. La doctrina es: sin santidad nadie verá al Señor. Oye, pero San Antonio sí fue santo, sí le puedo pedir. ¿Y qué le vas a pedir? Pues pídele dinero y te lo dará. Quién sabe si será de Dios. Pero ir al cielo, nadie te puede llevar ahí. El único camino es Cristo. Y el camino que Él ha dejado es la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero nosotros, tú, por eso prefieres santos, porque los santos no te piden santidad. Oye, yo le prendo una veladura a San Judas y me da trabajo, qué padre, pero el camino al cielo solo es Cristo, y Cristo demanda santidad. Todos tenemos que ser santos. Sin santidad nadie verá al Señor. No se nos manda pedirle a santos, sino ser santos. Despierta, iglesia, despierta, acércate al Señor, que tendrá misericordia de ti. Dios te bendiga.